Hola, Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Espero que cada uno de los que van a ver este video se encuentren bien, su familia, y que sea el Señor cubriéndolos con su sangre preciosa. En esta hora quiero que me acompañen a leer en el libro de Salmos 121. La palabra del Padre se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel el resbaladero, ni se dormirá al que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. En esta tarde vengo a compartirles un sueño que nuestro Padre, el Señor, me mostró. Yo sé que con este video va a haber mucha gente usada por el enemigo, claramente, que tal vez van a tratarme de loca con cosas negativas, ¿verdad? Porque ustedes saben, ¿verdad? Los creyentes, que el enemigo vino a matar y a destruir, ¿verdad? Entonces, mucha gente tal vez va a entrar en pensamientos negativos, ¿verdad? Por el enemigo. Pero, amados hermanos, cuando el Señor muestra, cuando el Señor habla, tenemos que hablar. Porque qué duro sería que una piedra venga a hablarte. Como dice en el libro de Lucas 40. Lucas 19, versículo 40. Respondiendo les dijo, os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Imagínense, hermanos, qué necesidad, ¿verdad? Cuando nosotros podemos someternos a Dios, nosotros podemos ser ese instrumento, ese vaso útil para la obra del Señor. No necesitamos, hermanos, que venga literalmente una piedra a hablarnos, cuando nosotros podemos hacerlo. Lo que nos tiene que importar, hermanos, es lo que el Señor diga de nosotros. Yo hace unas semanas he estado batallando con el sueño que el Señor me mostró, porque a veces llega, ¿verdad?, el desánimo, a veces llegan esos pensamientos negativos, ¿verdad?, donde el enemigo, hasta uno mismo, quiere hacerle creer que estamos locos, ¿verdad?, que lo que Dios habló es mentira, que lo que Dios mostró es mentira. Pero en el nombre de Jesús, en esta hora reprendemos, ¿verdad?, todos esos pensamientos negativos que el enemigo quiera venir a poner en nuestra mente. Nos declaramos que estamos en victoria, porque la sangre de Cristo tiene poder. Hace varias semanas, tal vez unas 2 semanas, yo estaba teniendo un sueño, ¿verdad?, donde miraba que iba con mi familia en, en una ruta, ¿verdad?, donde solo se miran como montañas y árboles. Recuerdo yo que se miraba todo desolado, todo triste. Llegó el momento que ya habíamos caminado, manejado como 2 cuadras, cuando de repente miro un carro de policía, ¿verdad?, media calle. Miro unos policías recogiendo a otros policías en esas camitas donde los ponen cuando recogen a los muertos, ¿verdad? No sé si ustedes han visto unas camitas donde hay 2 personas cargándolas. Pues resulta que iban como 5 camillas, ¿verdad?, que iban cargando. Y aparte de eso, yo lograba ver más policías tirados en la calle, muertos. Yo decía, ¿qué pasaría aquí? Y miraba una montaña donde otros policías iban metiéndose a buscar a más policías que según habían matado también. Pues a mí en el sueño me dio una sensación bien fea, empecé a cubrirme con la sangre de Cristo y seguimos, ¿verdad?, nuestro camino, y seguimos viendo que habían más policías, había muchos policías muertos. Y yo le decía a mi esposo, ¿verdad?, como él venía manejando, tenemos que regresarnos porque aquí saber qué pasó y saber que vamos a encontrarnos más adelante. Pero en el momento era como que mi esposo estaba ahí, pero como que no estaba ahí, porque era como que no lograba ni escucharme y no ni siquiera me miraba. Entonces yo empecé a cubrirme con la sangre de Cristo
Y conforme íbamos en esa ruta, hermanos, lograba ver yo un montón de carros de policías, detectives, y yo lograba ver que ellos hasta se hacían así la cabeza, asombrados, asustados de qué había pasado. O sea, era una masacre. Y yo miraba a todos los policías especialmente porque yo miraba los uniformes que usan aquí en Estados Unidos. Entonces, hermanos, yo vengo a animarles en esta hora, a exhortarles de que clamemos por esta nación, especialmente por el área de Virginia, de Alexandra, de Washington y Maryland y todos sus alrededores. Conforme nosotros seguíamos nuestro camino, yo no aguantaba. Yo quería cerrar mis ojos porque miraba tanta muerte, tantos policías muertos. Yo me ponía a pensar en su familia, en sus esposas, si tienen hijos. Seguíamos nuestra ruta y yo le decía a mi esposo, regresémonos, pero él no lograba escucharme. Era como que no iba él conmigo. Yo miraba como que era su rostro, pero a la vez como que no había nadie. Y seguíamos caminando, manejando, hermanos, cuando de repente cruzamos un puente y miramos que un montón de carros venían de regreso, como el puente de Maryland, ¿verdad? Cuando uno cruza para National Harbor, yo miraba que los carros venían de regreso. Y ya me había entrado como un miedo, ¿verdad? De ver tanta masacre, de ver tantos cuerpos muertos. Y de repente pues llegamos a un lugar que parecía que era así como el National Harbor, porque se miraba que cruzábamos el puente, miraba que pasábamos por agua. Y yo miraba que los carros venían de regreso y miraba un montón de gente volviéndose loca porque quería regresarse. Pero habían francotiradores, hermanos, que estaban apuntando. Toda la gente que salía de ese puente los mataban. Todo carro que salía los mataban. Nosotros llegamos a ese punto y nosotros quisimos dar la vuelta, pero era tarde porque eran demasiados francotiradores. Esos francotiradores y esa gente que estaba agarrando rehenes no eran policías, era otra clase de gente porque eran vestuarios diferentes, tenían capuchas. Hermanos, lo más duro era que llegamos y esa gente mala, por así decirlo, usada por el enemigo, estaba agarrando a las familias, las estaba agarrando de rehén, pero especialmente a las mujeres las estaban separando de sus hijos y de sus esposos, a las mujeres los metían en cuartos diferentes porque las agarraban de rehenes. Hermano, para mí fue muy duro ver eso. Yo le decía al Señor, si realmente eres tú, dame el sentir, porque yo sé que hay mucha gente que no cree, hay mucha gente incrédula. Yo sé que tú has hablado por medio de varios siervos de Dios, dando profecías que a veces no se creen. Pero conforme pasaban los días, yo en mi alma sentía ese dolor de ver tantos policías muertos, masacrados, porque eran bastantes. Mis ojos no alcanzaron a contar, eran demasiados. Ver tantos policías, detectives en ese momento sacando sus cuerpos muertos. Solo me ponía a pensar, se fueron con Dios, ¿o qué? Su familia, ¿qué va a hacer de ellos? Es muy duro, hermanos, por eso tenemos que preocuparnos y hacer nuestro gran esfuerzo para buscar del Señor, porque vienen tiempos muy duros. Yo no sé lo que vaya a pasar, hermanos, pero yo sé que algo grande viene, algo que no es bueno, y tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo. Tenemos que ungir a nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, hermanos, porque tenemos que estar preparados. Yo sé que tal vez este video va a causar mucha controversia, tal vez gente negativa, ¿verdad? Que va a venir a querer decir cosas negativas, pero a mí no me importa lo que vaya a decir el enemigo. A mí lo que me importa es de que nos unamos juntos, todo el pueblo de Dios, a orar por este lugar, por esta nación, a orar por este estado, por Estados Unidos, especialmente por Maryland, por Washington, por Virginia, porque no sabemos lo que vaya a pasar. Y el Señor habla a tiempo, hermanos. Muchas veces yo me he quedado callada cuando el Señor me muestra.
Y he tenido que pasar las consecuencias y sufrir las consecuencias. Yo no quiero que eso quede en mi corazón, en mi mente. Porque cuando el Señor habla es porque también nosotros tenemos que hablar. Cuando el Señor te revela por medio del Espíritu Santo, cuando el Señor te habla por medio del Espíritu Santo, tú tienes que obedecer. La palabra de Dios en Apocalipsis 2, versículo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciera no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermanos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo de Dios está hablando. Yo simplemente soy un vaso útil para Dios. A Dios le plació. A Dios le plació, yo no puedo hacer nada con eso. Más bien le doy gracias a Dios porque aún siendo inmerecedora, Dios derramó su gracia sobre mí. El Señor le ha permitido mostrarme y yo tengo que hablarlo sin importar lo que la gente diga, lo que vayan a hablar de mí, lo que vayan a decir de mí, que me tilden como quieran. Nosotros no tenemos que prestar oídos a eso. Tenemos que hacer oídos sordos y hacer la voluntad de Dios, que no va a ser fácil, porque muchas veces, el Señor por medio del Espíritu Santo te habla y te dice: haz esto, di esto, y a veces no lo hacemos por el miedo, por lo mismo que estamos llenos de tanta hipocresía, estamos llenos de tanta maldad, de tanta envidia, pero tenemos que desechar todo eso en el nombre de Jesús y declarar que somos unos hijos de Dios, que somos vasos útiles para el Señor, porque el Señor puede usarte a ti, puede usarme a mí, puede usar a cualquier persona que le busque y se someta. Entonces en esta hora, hermanos, yo quiero que oremos, que clamemos, que pongamos la vida de cada servidor público, ¿verdad?, en las manos del Señor, de cada policía, de cada familia, de nuestras familias, de nuestros hijos, de todo el pueblo del Señor. Que el Señor tenga misericordia sobre sus vidas, porque no sabemos, hermanos, qué vaya a pasar en el futuro. No sabemos, vienen tiempos muy difíciles, los cuales tenemos que estar preparados, clamando al Señor, sin importar qué duro se ponga, sin importar las pruebas que vengan, sin importar lo que vaya a pasar en este país. Hemos escuchado muchas cosas, hemos visto muchas cosas. El espíritu de muerte anda rondeando, pero nosotros tenemos que declarar vida sobre nuestras familias, vida sobre el pueblo de Dios, vida sobre nuestros hijos o nuestras vidas. Declaremos vida, porque Dios es vivo, Él reina y reinará para siempre. Tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo, ungirnos. No tenemos que cansarnos. Tenemos que seguir adelante. Clamemos, hermanos, porque no sabemos qué vaya a pasar en el futuro, y el Señor siempre habla a tiempo. No vaya a ser que después nos arrepintamos. Cuando el Señor te hable por medio del Espíritu Santo, cuando el Señor te diga que hagas algo, cuando el Señor te muestre, hazlo, porque tú no sabes a quién tú puedes salvar por la palabra que Dios te vaya a dar, por lo que el Señor te vaya a mostrar. Yo tuve una experiencia hace ya más de un mes, donde el Señor, por medio del Espíritu Santo, me venía diciendo: tienes que ungirte con aceite, tienes que ungir a los míos con aceite. Hermanos, yo no hice caso, en el momento yo no hice caso. En mí yo sentía que el Espíritu Santo me decía lo que yo tenía que hacer, pero hay veces de que caemos, hay veces que nuestras fuerzas espirituales bajan, tal vez por estar escuchando, por tantos ataques, tantos dardos que el enemigo viene a tirar, pero tenemos cada día que declararnos en victoria. Entonces, hermanos, yo no hice caso, pasó una semana y yo dije: Señor, yo voy a sacar mis días de ayuno, yo voy a estar orando, voy a empezar a ungir más a mis niños, mi esposo, mi vida, mi casa. Llegó el momento, hermanos, que el Señor me mostró, donde me decía: ya te he dicho que tienes que ungirte, ya te he dicho que tienes que ungir a tus niños, te lo estoy diciendo a tiempo. Me lo dijo 2 veces: ya te he dicho que tienes que ungirte, tienes que ungir a los míos. No voy a hacer que después sea muy tarde. El Espíritu de Dios anda rondando su vida, el Espíritu de Dios está con ustedes, pero el espíritu de muerte anda rondeando. Miren, hermanos, pasó un día después de esa palabra
Y yo ya había dejado a mi hija mayor en la escuela cuando de repente me llegó eso y me dijo, no los ungiste. Me sentí tan mal de fallarle a Dios. Le dije, Señor, perdóname y ten misericordia porque no he hecho caso a lo que tú me has dicho. He sido desobediente, pero ten misericordia. Yo te prometo que yo voy a ungirlos. Muchas veces, hermanos, creemos que el aceite es algo simbólico, sí lo es, pero cuando el Señor te manda a hacer algo, tú tienes que hacerlo, tú tienes que obedecer a lo que el Espíritu Santo te dice, porque tú no sabes de lo que Dios te quiere librar, y con ese simple acto de obediencia que tú hagas al Padre, grandes cosas pueden pasar. Miren, hermanos, pasó el otro día, pues en la noche yo oré con los niños, con mi esposo, los ungimos y todos ungimos sus camas. Al otro día los ungí, los llevé a la escuela. Siempre les enseño a ellos que tienen que cubrirse con la sangre de Cristo, que cuando ellos tengan miedo, que en el nombre de Jesús reprendan todo miedo, todo temor, todo lo que quiera llegar a sus vidas. Nosotros tratamos de enseñarles esto a nuestros hijos. Tal vez mucha gente dice, son palabras que un niño no puede decir, son palabras que un niño no va a entender, pero nosotros somos los responsables de enseñarle a nuestros hijos qué significan esas palabras y que tiene poder, porque en el nombre de Jesús hay poder. Llegó el momento esa mañana que yo ungí a los míos y yo le dije, Señor, cúbrelos con la sangre de Cristo. Derramé el aceite sobre ellos. En la noche nosotros salimos con mi esposa a hacer un mandado con los niños. Íbamos a hacer un mandado, hermanos, íbamos tranquilos. Cuando de repente el semáforo se puso en rojo. Nosotros paramos tranquilos, hablándonos tranquilos, ni siquiera se miraba que venían carros. El único carro que estaba a larga distancia de nosotros. Nuestro semáforo estaba en rojo. Nosotros nos paramos. De repente, hermano, del lado izquierdo viene un carro rápido a todo dar hacia nosotros. Él venía, no sé, me imagino siendo usado por el enemigo, porque ¿qué más? Él venía directamente a nosotros. Hermanos, yo en ese momento escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, ya ves, ¿por qué yo te decía que tenías que ungirte? ¿Por qué tenías que ungir a los míos? Pero yo te voy a librar. Hermanos, yo en el momento yo le dije, Señor, ten misericordia de mí y de mis hijos, cúbrenos con tu sangre preciosa. El semáforo de nosotros estaba en rojo, nosotros íbamos bien en la calle, pero ese carro venía contra nosotros directamente. ¿Qué hubiera pasado si nosotros no nos hubiéramos ungido? Si nosotros no hubiéramos puesto nuestras vidas y las de nuestros hijos en las manos del Señor. Nos hubiéramos muerto. Porque el carro venía a toda velocidad. Y yo le digo a mi esposo, cuidado, mira, ni siquiera me salían las palabras, yo no sé cómo logré hablar. De repente mi esposo mira y se logró mover un poquito, pero fue un poquito. Si él no se mueve ese poquito, tal vez no estaría yo contándoles este testimonio. Miren, hermanos, que yo en el momento le di gracias a Dios, porque cuando Él habla a tiempo y tenemos que obedecer. Y realmente yo me llevé una gran lección, una gran experiencia, que no tengo que hacer oídos sordos, cuando el Espíritu Santo habla, tenemos que decir lo que el Señor está diciendo por medio del Santo Espíritu. Porque no sabemos de qué el Señor quiera librar a la persona que el Señor te mande a dar una palabra. Por esa razón yo no me quise quedar callada con lo que el Señor me mostró, con esta masacre policial que el Señor me mostró. Yo sé que Dios me va a dar el respaldo cada vez. Yo sé que el Señor te va a dar el respaldo cada vez que el Señor quiera usarte. Porque somos vasos útiles en las manos de Dios. No duerme el que cuida de nosotros. No duerme el que guarda de nosotros. Pero sabemos que el enemigo tampoco duerme. El enemigo va a estar constantemente haciéndonos la lucha, poniéndonos a prueba, lanzando dardos hacia nuestra vida. Pero nosotros tenemos que ser más que vencedores. Tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo, sin importar el que digan. Tenemos que seguir buscando de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Yo espero que el que me escuche en esta hora
pueda poner en práctica ese sometimiento hacia Dios, que pueda buscar de Dios y que pueda clamar y que pueda pedir misericordia, misericordia por esas personas que están allá afuera perdidas, misericordia por esas personas que no tienen a Cristo en su corazón, porque qué duro, hermanos, qué duro que una persona se vaya sin Cristo. Todos cristianos sabemos a dónde van esas personas. Tenemos que pedir misericordia por nuestras familias, por esas personas que no tienen a Dios, que el Señor cada día prepare nuevas personas, nuevos siervos, siervas de Dios, pastores, evangelistas, que el Señor prepare cada día para que puedan testificar, para que puedan llevar la palabra a ese mundo de tinieblas. Espero que cada uno del que vea este video pueda poner en práctica y clamarle a Dios por los servidores públicos de este país, por Virginia, por Washington y por todos sus alrededores. Yo sé que en el momento tal vez no van a creer, pero el Señor respalda a sus siervos y yo sé que el Señor va a respaldar cada vez que algo salga de mi boca, cada vez que algo salga de tu boca, siervo y sierva de Dios. Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Dios los cubra con su sangre preciosa y que el Señor cada día te bendiga, te guarde de todo mal.